vamos a trabajar con el libro de texto en la página 44, 45 y 46. Resolvemos el ejercicio. Número 1. Si identificamos este ejercicio, corresponde a una adición de fracciones. ¿Qué conocimiento previo tenemos? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que nuestro libro de texto es un libro que está pensado de tal manera que nuestro estudiante tenga un presaber antes. Antes de esto se estudió en el texto simplificación, se estudió mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas y ahora podemos hacer adición, ¿verdad? Vamos a calcular lo que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué hacemos? Para la expresión x menos 1 ya está reducida su mínima expresión. El exponente, ¿verdad?, en este binomio de la variable 1 sería x menos 1. Para el otro denominador, x más 1 ya está reducida a su mínima expresión, x más 1. ¿Qué hacemos? A continuación vamos a formar una fracciones homogéneas. ¿Qué característica tendrían estas fracciones homogéneas para convertirlas homogéneas? Que tengan el mismo denominador. Es decir, vamos a convertir fracciones que tengan el mismo denominador. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento? Bueno, en el caso del denominador va a estar conformado por el mínimo común múltiplo, que sería x menos 1, x más 1. X menos 1 por x más 1 ya. Entonces, en el caso de aquí, del primero, ¿qué hacemos? Bueno, para convertirlos en el igual denominador sería x menos 1 y x menos 1, x más 1, dividimos, vamos a dividir, ¿verdad? Vamos a dividir lo que es el mínimo común múltiplo entre cada expresión del denominador. En el caso del primer denominador, x menos 1, tendríamos como solución x más 1. Para el segundo caso, trabajaríamos con x menos 1 por x más 1 sobre x más 1. Aquí, en esta expresión, trabajaríamos con x menos 1. Es decir, para completar, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada uno de los resultados. En el primero tendríamos que multiplicar por x más 1, ¿verdad? Cada una de las expresiones, x más 1 por 3. Y aquí x menos 1, para que no se altere, tenemos que completar con la expresión x más 1. En el caso del segundo, bueno, ya tenemos la expresión, nos dio x menos 1, completamos acá, ¿verdad?, nuestro denominador, y para que no se altere nuestra respuesta, tendríamos que multiplicar x menos 1 por 2. Ahora que tenemos fracciones que tienen el mismo denominador, podemos simplemente seguir la regla que hacíamos cuando estábamos en primaria, ¿verdad? ¿Qué hacíamos cuando estábamos en primaria? Recordemos. En primaria, ¿qué hacíamos? Si teníamos 3 sobre 5 más 2 sobre 5, ¿qué hacíamos? Bueno, cuando estábamos en primaria, la maestra decía que cuando tenían el mismo denominador, se conservaba el denominador y se sumaban los numeradores. Igual, nosotros acá tenemos el mismo denominador. ¿Qué podemos hacer? Vamos a conservar el mismo denominador, conservamos nuestro mismo denominador y sería x menos 1
por x más 1. ¿Y qué hacemos? Aquí en primaria nos enseñaban a sumar los numeradores. Entonces en el numerador tenemos x más 1 por 3. Podemos hacer esto, ¿verdad? Podemos conmutar más 2 veces x menos 1. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Aprovechar una propiedad que ya la conocemos también. Esta propiedad nos dice que podemos distribuir de tal manera que multiplicamos A por B más A por C. Vamos a hacer la propiedad distributiva. ¿Qué nos quedaría aquí? 3 veces X más 3 más 2 veces X menos 2. Ya, entonces tendríamos 3 por X, 3X, 3 por 1, 3, más 2 por X, 2X y 2 por 1, 2. Y colocamos nuestro mismo denominador. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar con lo que es la simplificación, en este caso, o la reducción de términos semejantes. ¿Dónde tenemos términos semejantes? 3x y 2x. ¿Cuánto nos daría? Si tengo 3 y voy a sumar 2, mi respuesta va a ser 5. Entonces aquí tendríamos como respuesta 5 veces x. Y en el caso de esto tenemos otros dos términos semejantes. 3 menos 2 sería 1 sobre ¿cuánto? X menos 1 por X más 1. Bueno, quizás algunos matemáticos puedan pensar que esta estructura en años anteriores tenía un nivel de belleza matemática. Le agregábamos lo que era la operación de esta última, acá estos factores, y nos podría conducir a una diferencia de cuadrado. Sabemos que nuestra literatura, nuestros libros de texto de Nicamate promueve lo que es la psicología del estudiante, es decir, que nuestro estudiante logre obtener la satisfacción de resolver el ejercicio. Entonces, no podemos estar ahondando, ¿verdad?, en más conocimiento, sino lo que tenemos que hacer es que él logre llegar hasta lo que estamos enseñando hoy. ¿Y qué enseñamos? Adición de fracciones. Pero si algunos se encuentran, ¿verdad?, con otra literatura, pueden trabajar y esto nos daría x cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos la diferencia por la suma por la diferencia, eso nos daría una diferencia de cuadrado. Denominador coincide con el mínimo común múltiplo encontrado en el ejercicio de adición. Por tanto, vamos a proceder a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de cada fracción. Entonces tendríamos primeramente x menos 1, x más 1 sobre x menos 1. Nuestra respuesta aquí, simplificando, obtenemos que x más 1. Para el segundo caso, nuestro mínimo común múltiplo lo dividimos entre lo que es el denominador de la otra fracción, simplificamos y la respuesta es x menos 1. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a convertir cada fracción, ¿verdad? Tendríamos nuestro x menos 1, 4. Aquí, para convertirla a homogénea, necesitamos, ¿verdad?, agregar la respuesta que nos dio
¿Qué hacemos, verdad? ¿Cuáles son los resultados que se van a colocar en los paréntesis, verdad? Que están en rojo. Bueno, el resultado que nos dio en cada una de las divisiones. Para el primer caso, entonces, completamos con x más 1 y x más 1. Para el segundo caso, completamos con ¿quién? Con x menos 1. X menos 1, x menos 1. Operamos y sería 4x más 4 menos x más 1. Finalmente nuestra solución sería 3x, resulta, ¿verdad?, de reducir 3x, 4 más 1 es 5, sobre x menos 1, x más 1. Ahí tendríamos finalmente, ¿verdad?, la solución de este segundo ejercicio de que es sustracción. Importante calcular que el mínimo común múltiplo de ¿quién? De los denominadores. Son expresiones algebraicas, procedemos a factorizarlas. Entonces, x cuadrado menos 1, ya estudiamos en 9º grado lo que es la diferencia de cuadrado, tendríamos x más 1 por x menos 1. En el caso del segundo denominador, esta expresión ya está reducida a su mínima expresión y x más 1 tendríamos x más 1. ¿Quién es nuestro mínimo? Para el caso de expresiones algebraicas van a ser aquellos factores iguales y repetidos. Entonces los tomamos, sería x más 1 por x menos 1. ¿Qué hacemos? Vamos a trabajar con resolver este ejercicio utilizando los mismos criterios de la adición y la sustracción. Entonces, en el caso de la adición y la sustracción, decíamos que teníamos que convertirlo en homogéneo. Para el primer en la primera fracción, el denominador corresponde a lo que es nuestro mínimo común múltiplo. Solamente vamos a escribirlo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Verdad? Recuerden que siempre el factor por el que vamos a multiplicar, el factor es mínimo común entre la expresión, ¿verdad?, del denominador. Si cancelamos, en este caso nuestra simplificación nos daría 1. El factor porque vamos a multiplicar es 1, por tanto, ya sabemos que toda cantidad multiplicada por 1 se conserva. Entonces, luego, en el segundo caso, es x menos 1. Si tengo x menos 1, para el segundo caso sería x más 1 por x menos 1 entre x menos 1. Simplificamos y la respuesta es x más 1. Entonces necesitamos multiplicar por x más 1. Para el tercer caso, tendríamos x más 1 por x menos 1 sobre x más 1. Cancelamos, lo simplificamos acá y tendremos x menos 1. Tenemos los factores porque vamos a multiplicar. Entonces, para el caso segundo sería por x más 1. 2 por x más 1. Y finalmente tendríamos 2 por ¿quién? Nuestro resultado, ¿verdad? Acá es x menos 1. Para que no se altere, x menos 1 por x más 1. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a darle solución a este ejercicio. Si resolvemos acá, tendríamos 2x más 3 menos
2 por x, 2x, es signo menos, 2x. 2 por 1, 2. Ahora 2 por x, 2x. Y 2 por menos 1 es menos 2. Ahora, en esta expresión que tenemos, ¿verdad? 2x más 3 menos 2x menos 2 más 2x menos 2. ¿Qué hacemos? Vamos a simplificar. Y en esta reducción que hacemos de términos semejantes tenemos 3x menos 2x y 2x. ¿Qué respuesta vamos a obtener ahí? Bueno, reducimos términos y nos quedaría solamente 2x. Luego, en el caso que tenemos acá, estaríamos trabajando con 3 menos 2 es 1, ¿verdad? Menos 2 menos 1 sobre x más 1 por x menos 1. Finalmente obtenemos, ¿verdad?, la solución